Insisto pues en que para el ser cristiano pues la referencia fundamental es la persona de Jesús y su proyecto del reino, ¿no? Seguir a Jesús prosiguiendo su causa, su reino, su proyecto. Eso es lo que nos da identidad. No nos da identidad solamente cumplimiento de normas, no nos identifica solamente cuestiones externas, no nos identifica solamente cantos, rezos, nos identifica sobre todo el llevar a cabo acciones, espacios, momentos que nos vayamos configurando con Cristo. Eso es lo que nos va a identificar todavía más. Actuar, llevar conductas más de acuerdo al Evangelio y a la persona de Jesús. No solamente el cumplimiento de rituales, de normas. Que luego se dice, ¿quién es el buen católico? Y a veces nos quedamos muy cortos. El que quiere mucho al Papa, el que quiere mucho a la Virgen de Guadalupe y el que está en contra del aborto y de los homosexuales. Parece que ese es el buen católico, ¿no? El que quiere mucho al Papa, que va a misa los domingos, que cree mucho en la Virgen de Guadalupe y que está en contra de estas dos cosas, del aborto y del homosexual. Pero nada tiene que ver con la dimensión social, con la dimensión ecológica. Puede salir de misa y tirar la basura donde sea, puede salir de misa y empezar a despreciar a todo mundo y empezar a excluir a todo mundo. Pero es un buen católico porque fue a misa, cree mucho en el Papa, respeta mucho al Papa, a la Virgen de Guadalupe, etc. Entonces, ¿quién es el auténtico cristiano? No solamente, insisto, el que cumple con ciertos ritos, sino aquel que practica de alguna manera también y que actualiza la práctica de Jesús presente en el Evangelio, que hace realidad la práctica de Jesús en el Evangelio y en su vida cotidiana, en su vida, digamos, ordinaria. Ese es el auténtico cristiano. Cuando decimos, ¿quién es el católico practicante? Pensamos el que va a misa, ¿no? El que practica, pero la práctica no está solamente en eso. La práctica tiene que estar en acciones de verdad decididas, esas acciones, momentos, para que vayamos también configurándonos pues con Jesús, interiorizar, ¿no? La misma forma de ser, la misma forma de relacionarnos con ese mismo Dios de Jesús a partir de la persona de Jesús y su proyecto. Y esa es, pero desde mi punto de vista, la identidad cristiana. Ahora, la identidad cristiana es, como he dicho, pues una base, una plataforma para pensar entonces en una identidad, en este caso del catequista. Entonces, el ser catequista yo lo veo como una identidad específica, una identidad derivada, una identidad, yo diría, de segundo orden, ¿no? Una identidad que se desprende de esa identidad del ser cristiano. Y entonces la identidad del catequista, como otras, viene a ser una identidad específica. ¿En qué sentido específica? En el sentido de que se trabaja o de que tiene un servicio específico dentro de la iglesia, la catequesis. Es cierto, todos somos responsables de la catequesis de la iglesia, todos somos responsables de la catequesis. Le toca desde el obispo, todos los bautizados somos responsables, así como de la misión, somos responsables de la catequesis, todos. Pero algunos son responsables en la catequesis. Y aquí quiero hacer esta distinción. Todos responsables como bautizados de la catequesis. Pero algunos son responsables en la catequesis. Estos algunos son aquellos que se les concede. Así lo expresa el directorio. El mismo directorio en el 122 dice que además de la vocación común del apostolado, algunos fieles se sienten llamados por Dios para asumir el papel de catequistas, en la comunidad cristiana, al servicio de la catequesis. Aquí hay cosas muy interesantes, al servicio de la catequesis orgánica, más orgánica y estructurada,
Es decir, todos somos responsables de la catequesis, pero algunos son llamados a ejercerla de una manera específica, más orgánica y estructurada. ¿Qué significa esto? Que si alguien se siente llamado, desde mi punto de vista, si alguien se siente llamado a vivir la catequesis, ser responsable en la catequesis, lo tiene que hacer de una manera orgánica y estructurada, es decir, en un plan diocesano, en un plan parroquial, en un plan decanato. No puede alguien decir, yo me siento llamado a ser catequista, pero no me siento llamado a trabajar orgánicamente y estructurado. Bueno, mire, entonces esa vocación de Dios hay que discernirla bien, porque no puede nada más alguien sentirse llamado que diga, es que me siento llamado a ser catequista. Y yo voy a construir mi centro de catecismo, voy a construir mi material, voy a construir mis grupos, etc. No. Si uno se siente llamado a ser catequista es colaborar dentro de la misma iglesia. Por eso esto me parece importante del directorio en el 122, al servicio de la catequesis más orgánica y estructurada. Por eso la comunidad cristiana al servicio de esta catequesis despierta y discierne esta vocación divina y confiere la misión de catequizar. Ahora ya, pues gracias a Dios lo tenemos como un ministerio pues también reconocido, ¿no? El ministerio de la catequesis. Entonces ahora se hace, yo digo, una identidad. Pienso que esto ya es una identidad que va tomando fuerza, la identidad del catequista. Es una identidad que va teniendo elementos más fuertes también. Entonces, por eso es una identidad, digo, derivada, una identidad específica. Todavía en el 122 vuelve a decir el directorio que el catequista, de alguna manera, dice, es llamado, tiene su origen en el sacramento del bautismo. Pero por este llamado el catequista participa de la misión de Jesús. Este llamado personal de Jesucristo, este llamado que lo hace en el bautismo y la relación con Él son el verdadero motor de la catequesis. En otras palabras, de alguna manera, el llamado a la a la catequesis, pues tiene su llamado en el bautismo, que nos invita y que nos introduce también en la vida cristiana y en la comunidad eclesial. Entonces, el catequista, pues, insisto, tiene una identidad, pues, también ahí que se desprende del mismo bautismo y que se desprende también de una vida de adhesión también a Jesucristo. Ahora, esta identidad, pues, del catequista, yo la podría resumir en estos términos, ¿no? La identidad del catequista es una identidad abierta a la alteridad y no es una identidad, diríamos, de autorreferencialidad. En la medida que la catequista se abra a otros ministerios, conviva con otros servicios, con otros ministerios, con otros carismas dentro de la diócesis, dentro de la parroquia, en esa medida también se enriquece su propia identidad. No queremos identidades cerradas del catequista que solamente se identifique consigo mismo y con los amigos. Muchas veces en nuestra iglesia, pues también, pues solamente vivimos y nos relacionamos con los amigos, los que estamos en el mismo servicio, y pues ahí hay una especie de solamente relación también de ir con los que nos caen bien, los que estamos pues ahí coincidimos en todo. Entonces tiene que ser una identidad, al menos desde mi punto de vista, abierta a la alteridad, incluso la alteridad extraeclesial también, o sea, de también relacionarse con otros, no solamente aquellos que están dentro de ámbitos eclesiales o eclesiásticos, para identificarse cada vez más, para hacer más fuerte también su identidad. La identidad del catequista también es una identidad, pienso yo, en constante movimiento y evolución. Por tanto, no es una identidad estática, sino es una identidad también dinámica, en constante movimiento.
una identidad que está siempre buscando qué le puede hacer mejor, qué puede también enriquecerse, qué elementos pueden hacer que tenga más conciencia de su misión, de su mismo ser. Es una identidad que se enriquece constantemente. ¿Cómo se puede enriquecer la identidad del catequista? Pienso yo que hay varias, yo diría, como caminos para enriquecer la identidad, porque no podemos decir, pues es que yo ya soy así, ¿no? Y bueno, pues así nací y así me moriré. No, aquí la cosa es cómo la identidad del catequista se puede enriquecer. A través de muchos caminos. Yo diría uno, por ejemplo, se puede enriquecer a través de las nuevas reflexiones del magisterio. ¿Cómo no? Cuando el Papa nos lanza unos desafíos, unas reflexiones, nos da un nuevo directorio. Cuando vienen las enseñanzas del magisterio y se presenta ahora como un ministerio, eso es enriquecer la identidad del catequista. ¿Cómo no? Todas las reflexiones del magisterio enriquecen la identidad y por eso hay que estar formándonos constantemente. ¿Qué documento nuevo nos puede ayudar a identificar nuestra misión, nuestro rol? Entonces, un primer aspecto que enriquece la identidad del catequista es las enseñanzas del magisterio. A nivel también diocesano, las exhortaciones del obispo propio, las exhortaciones a nivel, digamos, de la conferencia episcopal, de la dimensión de la catequesis y la evangelización. Esto ayuda a la identidad. ¿Cómo no? Ayuda a la identidad. Otro elemento que puede ayudarle, que puede enriquecer la identidad, no solamente es a nivel de reflexión. Yo pienso que toda la experiencia y el compromiso de ustedes, catequistas, enriquece su identidad. Todas las experiencias que se tienen de salir adelante con nuevas modalidades, esto que nos ha traído pues lo del COVID, con implementar nuevas herramientas, enriquece la identidad del catequista. Todas las experiencias locales, todas las experiencias vividas de ustedes, enriquece la identidad. Por eso hay que compartirlas. Todos los testimonios de entrega, de compromiso de las catequistas y los catequistas enriquecen la identidad también. No solamente lo que nos digan de fuera, ¿no? Los documentos que ya dije enriquecen, pero también las propias experiencias locales enriquecen la identidad de ustedes como catequistas. Y yo hablo también incluso, enriquece una tercera vía de enriquecimiento, yo diría también todos los aportes de la cultura y de la sociedad donde viven, todos sus entornos sociocultural, todas sus tradiciones locales, todos sus saberes propios, porque el padre Merlos nos hablaba en el encuentro nacional allá en Querétaro, esa sabiduría local, esa sabiduría popular que se expresa en cantos, que se expresa en ritos, que se expresa en cuestiones locales, en costumbres locales sanas que generan vida. Eso enriquece la identidad, ¿cómo no? Y enriquece la identidad local. Por eso la identidad del catequista, en este caso de la Arquidiócesis de León, tiene también rasgos propios por su cultura. Y eso enriquece también su identidad como catequista. De tal manera que hay rasgos propios de ustedes que no nos tendrán a lo mejor en el norte o en el sur de nuestro país o en otros países. Entonces, tener en cuenta esos elementos locales que pueden enriquecer y que enriquecen de hecho su identidad y la hacen, yo diría, más fuerte, más sólida, más consolidada. Y esto pues desde luego ayuda mucho al compromiso finalmente. Entonces, esto para hacer frente a una identidad pobre, digamos, y a veces empobrecida, como puede ser la identidad del catequista, pues los catequistas, esos no saben, etc. A veces empobrecemos las mismas identidades. Ahora, yo veo también una identidad, la del catequista, que cada vez va siendo más fuerte, con más determinación y más autoestima.
frente a una identidad débil, indefinida, fluctuante, oscilante. Tienen también ustedes, como catequistas, creo yo, como una tarea para también que su identidad se haga fuerte también. O sea, que ustedes mismos se asuman con esa identidad definida, una identidad más fuerte, con más determinación, con más autoestima. Eso ayuda mucho a la personalidad y a la identidad. Una identidad, finalmente, yo diría que se construye en comunión y en comunicación con los otros carismas y ministerios de su diócesis, de su parroquia, de su decanato. No puede ser una identidad cerrada, no puede ser una identidad, digamos, siempre enclaustrada y autorreferencial. Yo diría tiene que ser una identidad como en salida, si me permite esa expresión, parodiando también al Papa, una identidad en salida siempre, para enriquecerse con todos los encuentros, con todas las experiencias y en comunicación con los otros ministerios, con los otros carismas. Cuando la vida se da, pues se enriquece, ¿no? Y cuando uno se queda con los dones, pues se empobrece finalmente. O sea, el hecho de compartir, viene ahí el enriquecimiento. Entonces, una identidad en salida, en encuentro con los demás servicios y ministerios, porque luego a veces puede ser que los ministerios se conviertan como en una especie de clubs privados, ¿no? Donde casi es difícil que entre sangre nueva y parece que es complicado entrar a ciertos grupos, a ciertos movimientos, a ciertos círculos también eclesiales, ¿no? Entonces, una identidad abierta, salida, frente a una identidad así como ensimismada, ¿no? Y muchas veces encerrada. Eso es lo que yo pensaría en relación pues a esta identidad del catequista. Y por último, voy al último puntito, que simplemente lo voy como a mencionar, disculpen, y ya para ir cerrando. En una iglesia en salida. Esto de la identidad del catequista en una iglesia en salida, ¿qué significa esto? No voy a hablar otra vez de una iglesia sinodal, ¿no? Una iglesia sinodal. No voy a hablar ya sobre la cuestión de la sinodalidad, se ha dicho mucho, ha habido muchos encuentros. En el mismo encuentro de Querétaro se habló mucho de la cuestión de la sinodalidad. Seguramente ustedes han escuchado en otros ámbitos este tema de la iglesia sinodal. Yo solamente ubicaría cómo sería, desde mi punto de vista, un poco también soñando, cómo sería la identidad del catequista en una iglesia sinodal. Yo un poco me aventuré como a soñar y decir, ¿cómo sería el rol, y sobre todo más que el rol, el papel de un catequista en una iglesia sinodal? Y ahí les propongo un poco como esos anhelos, esos sueños, ¿no? Y los voy a mencionar así. En una iglesia sinodal, el catequista es el que tiene un lugar más que un rol en una iglesia sinodal. Tiene su lugar muy específico, como laico y como catequista. En una iglesia sinodal, el catequista tiene voz y derecho a expresarse, y expresar sus anhelos, sus desacuerdos, sus sentimientos, sus sueños, sus ideales, sus sinsabores, sus decepciones. O sea, tiene derecho y voz de expresarse en una iglesia sinodal. En una iglesia sinodal, el catequista cuenta con espacios para la formación y para la discusión de temas. En una iglesia sinodal no hay temas tabús. En una iglesia sinodal hay espacios de formación y de discusión de todos los temas. En una iglesia sinodal, el catequista, la catequista participa, es decir, toma parte. Eso es participar. Si a mí me invitan a participar, pues me están invitando a tomar parte, participar, tomar parte. Si me dicen, te invitamos a participar de una fiesta, nada más que no vas a poder comer, no vas a poder bailar, no vas a poder escuchar música, pero te invitamos. Pues yo digo, gracias por la invitación, me invitas pero no tomo parte de la fiesta, entonces ¿qué sentido es?
En una iglesia sinodal, el catequista participa de los procesos catequísticos en todas las etapas y momentos. No solamente es partícipe de lo ejecutivo, sino también de pensar, de los proyectos, de planear, en todos los procesos catequísticos, en todas las etapas. En una iglesia sinodal, yo así lo sueño, pues, y es como la ideal. En una iglesia sinodal, el catequista se organiza de manera sinodal. ¿Qué significa esto? Que la manera de organizarse es ya una expresión sinodal. Oigan, si nos vamos a organizar, pero nada más que aquí el que siempre va a estar aquí en la cabeza es el mismo, soy yo, los que siempre van a determinar, pues no es una organización sinodal. Es decir, la misma manera de cómo nos organizamos, de cómo se están distribuidas, vamos a decir así, las sillas, eso me dice ya si es sinodal o no la cosa. A mí me llamó mucho la atención, y esto alguien puede decir, bueno, esa es una cosa que no tiene mucha trascendencia. Me llamó la atención, y lo digo yo, lo paso hacia el costo, que en una iglesia pues alemana, cuando hablaban de sínodo, dijeron, ok, vamos a distribuirnos por orden alfabético. Y ahí le toque al que le toque estar en el lugar en el que está, por orden alfabético. Eso es organizarse sinodalmente. Alguien puede decir, bueno, esa es una cosa banal. Yo estoy hablando de organizarse sinodalmente. En una iglesia sinodal, el catequista toma decisiones de forma sinodal. No solamente se organiza de forma sinodal, sino toma decisiones de forma sinodal. ¿Qué significa tomar decisiones de forma sinodal? Escucharnos a todos, discernir, que todo el mundo hable. No es tomar decisiones democráticamente. Aquí no estoy hablando, queremos que la misa, digamos de precepto, cambie a viernes, a ver, levanten la mano que él quiere que sea miércoles. No estoy hablando de esta cuestión de decisiones así populistas o democráticas. No estoy hablando en ese sentido. Esto es mucho más fuerte cuando digo decisiones de forma sinodal. Estamos hablando de lo que entiende una comunidad de hermanos, donde hay quien hace las veces misterio, que mucho más fuerte de cómo se toman las decisiones entre los hermanos, entre la familia. El catequista en una iglesia sinodal discierne de forma sinodal también. Hace un discernimiento. Ahorita no vamos a hablar yo no voy a hablar del discernimiento sinodal, pero hay mucho que decir. Entonces, en una iglesia sinodal también se discierne de forma sinodal. Y cuando digo la forma sinodal, es que se conforma de acuerdo a lo que es el sínodo, es decir, que toman forma sinodal, que tiene un estilo sinodal, que tiene una manera de ser sinodal, que tiene una actitud sinodal. El catequista en una iglesia sinodal se nutre de una espiritualidad también sinodal. Es necesario conversión y espiritualidad para emprender procesos sinodales. No basta estrategia solamente, no basta metodología solamente, necesitamos un espíritu, una espiritualidad de caminar juntos. ¿Qué significa todo esto? En una iglesia sinodal, y con esto voy terminando, pues, el catequista vive un proceso constante de conversión sinodal. Un proceso constante de conversión sinodal. Y la conversión sinodal es un eslabón de todas las cadenas de conversión. Yo hablo de conversión ecológica, conversión intelectual, conversión pastoral, conversión espiritual y una conversión sinodal. Convertirnos, porque yo creo que la manera de trabajar eclesialmente de forma sinodal también requiere un acto serio de conversión, de situarme en otro lado, de ocupar mi lugar que me corresponde. No es fácil, sobre todo en ámbitos clericalistas, ¿no? El catequista expresa siempre una actitud de inclusión en una iglesia sinodal. Inclusión es básico en una iglesia sinodal. Yo no entendería una identidad del catequista en una iglesia sinodal donde hiciera, pero aquí nada más, sí, caminamos juntos, pero nada más nosotros,
Sí, vamos a caminar juntos, como lo dice el signo, pero nada más nosotros, o sea, aquí a ver, nada más los que seamos muy como nosotros. Pues eso no sería radicalmente iglesia. Y finalmente, en una iglesia sinodal, el catequista no es clericalista. Ya sabemos, y el Papa ha insistido mucho en esta cuestión clericalista, que es también una de las piedras de choque para emprender muchos procesos de cambio. Pero también a veces el principal clericalista es también el catequista. Y esto tiene muchas expresiones también. Entonces, en una iglesia sinodal, la identidad del catequista no es clericalista. Es una iglesia más bien de bautizados. El catequista y se piensa en una iglesia de bautizados. A veces el mismo catequista proyecta muchas veces también una actitud clericalista. Y entonces, pues en consecuencia se mantiene ese círculo vicioso, pues también. Hasta aquí termino y les agradezco mucho la paciencia que han tenido, y yo sé que no es lo mismo el estar escuchando un vídeo que el estar presenciando pues algo, digamos, físicamente. De cualquier manera, pues ahora así nos permitió las circunstancias encontrarnos, y bueno, pues me ha dado mucho gusto poderme encontrar con todos ustedes, con todas ustedes. Me hubiera mucho gustado el intercambio que hubiéramos tenido en preguntas, en comentarios. Eso, desde luego, pues es lo que más me hizo falta en este momento, ¿no? De cómo poder responder algunas preguntas, o que ustedes hicieran pues algunos comentarios también al respecto de lo que yo he expuesto. Si de repente ahí pudieran recoger algo por escrito, yo se los agradecería mucho, y pues a los organizadores les encargaría pues alguna reacción que haya tenido esta exposición. Muchas gracias por su atención, y espero que pronto podamos encontrarnos de manera física. Que Dios nos bendiga pues a todos, y mucho éxito en su ministerio de catequistas. Y muchas gracias de nuevo por esta invitación. Que terminen muy bien. Hasta luego.